Olá, ¿qué tal? Soy Janaína Soares, profesora de la Universidad de Brasilia, pero antes también tuve mi vida baiana en la Universidad Estadual de Santa Cruz, entre Ilhéus y Itabuna. Y para mí la invitación del profesor Roberto Pereira es más que un placer, es mover mi emocional, mover mi historial de vida, mover mi formación de profesora como profesora de español y, por supuesto, también mover con una serie de elementos académicos que actualmente nos molestan, nos motivan, nos desmotivan, pero más motivan que desmotivan, por supuesto. Por eso estamos aquí. Profesor Roberto me pidió para contestar algunas preguntas y las tengo aquí en mi chuleta. Prometo que no voy a hacer una barbacoa y comer la chuleta. Mi histórico de trabajo va por los falsos amigos. Desde el año 93, 92, cuando vi español, la lengua española por primera vez, me llamaron la atención esas palabras. Me llamaron la atención cómo palabras pueden ser tan similares y en algunos momentos pues parecer cosas tan distintas. Y digo en algunos momentos porque la primera concepción que nos dicen de falsos amigos siempre es esa, de que son palabras iguales que tienen significados distintos. Y luego, como yo venía de un origen de estudiar lengua portuguesa en la graduación, en la carrera, pues también vi que tantas similitudes hay y que el tiempo es lo que nos marca como rasgos distintivos. Ese mismo tiempo que va a marcar hoy base de las preguntas que me hizo Roberto, como por ejemplo, ¿qué es hoy estudiar español? ¿No? ¿Por qué debo estudiar español hoy o seguir estudiando español? Pues las respuestas casi siempre nos remiten a nuestro contexto actual en que parece ser que una parte de la sociedad nos dice no hay que estudiar español. Nosotros hemos visto hace un par de semanas un video de la Embratur, de la empresa brasileña de turismo, la referencia, por supuesto, de producción de material de este país. Desde luego el video está muy bien realizado y bastante bien idealizado. Les propongo que vean, que no ha visto todavía, miren en el Santo Google trae todo lo que ustedes pueden ver ahí entonces del video. Y hay una propaganda y es una publicidad que valora el portuñol. Yo soy una de las defensoras del portuñol. ¿Eso por qué? Porque desde el primer momento de nuestras clases, la cercanía del portugués y del español nos permite impartir la clase en español. Eso es algo muy interesante y lo uso desde el primer momento. Y es más, motivo a que los estudiantes hablen el portuñol, porque siendo una interlengua es un proceso que nos hace salir de la lengua materna y ir hasta la lengua de llegada, que es el español. Nosotros tenemos muchas ventajas, podemos elegir cuál es la variedad de lengua que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hablar como los nativos. Pero, siendo profesores o formando profesores, lo que queremos es que mi estudiante no esté por ahí satisfecho con el simple hecho de tener lo de la comprensión. La comprensión general, que es uno de los ejes principales de la competencia comunicativa, por ejemplo, nos sirve bastante para las situaciones de comunicabilidad. Eso quiere decir que nosotros, como profesores, sí debemos seguir estudiando español. Sí debemos motivar a nuestros estudiantes que quieran profundizarse en esa lengua y salir de la fase del portuñol, porque el objetivo es hacia adelante. Caminante, para allá es el camino. Esa invitación me remite a qué es lo que tenía de posibilidades de estudio para seguir estudiando yo, qué es lo que tenía de posibilidades de estudio el año 92. En esa época yo vivía en Espíritu Santo.
Entonces yo digo que las asociaciones de profesores, por lo menos de un buen eje, son mis familias, porque ya estuve en la Asociación de Espíritu Santo, en la Asociación de Bahía, junto con, perdona, muchos de los compañeros de ustedes, y ahora en la Asociación de aquí de Brasilia. En esa época, perdonen, en esa época hacía falta una inversión, otro falso amigo, una inversión bastante más grande. Yo y muchos colegas míos salíamos de Río para comprar periódicos o tener contacto con materiales en Espíritu Santo. Oh, todo lo contrario. Salíamos de Espíritu Santo para comprar materiales y periódicos en Río, porque era solo na zona sul de Río que se vendían los periódicos. Era muy gracioso porque teníamos que primero ahorrar dinero para el billete de autobús, un autobús que tardaba 8 horas hasta Río. Llegaba, yo por lo menos mi trayecto era exactamente ese. Llegaba por la mañana, como todavía los kioscos no estaban abiertos, iba al Parque Lage, me descansaba por allí, en un espacio muy bonito, muy verde, y luego de ahí iba para los kioscos en Ipanema, una librería Letras y Expressões, y allí compraba El Mundo, El País, El Clarín, porque tenía posibilidades de tener las variantes de Argentina y de España, y llegaba a Espíritu Santo súper feliz al día siguiente porque ese mismo día ya embarcaba en otro autobús de vuelta. Hoy, literalmente, eso está en la palma de las manos de todos, porque en los móviles tenemos acceso a muestras auténticas de lengua. Podemos saber cómo se habla en Argentina, en España, en México y en todo el mundo. Por lo tanto, esa variedad, esa globalidad de variantes de la lengua española está a nuestro alcance. Desde luego, me he deparado este año con una realidad muy diferente, que es la de muchos estudiantes, pero bastantes, que vinieron a estudiar el curso de Letras Español justamente porque se enamoraron de las telenovelas mexicanas, lo que es para mí algo muy gracioso. El hecho de que una variedad que yo no tuve contacto con ella hasta llegar al mundo de Internet, ello ya fue el motivador de esos estudiantes. Estamos aislados, pues ya no hay aislamiento si nosotros queremos pensar así. Y eso es una de las razones por las que debemos ir más allá de, del simple portuñol y estudiar efectivamente esa lengua. Tuve también un contacto actualmente con estudiantes que descubrieron Colombia, porque hubo programas de becas y fue para allí donde esos estudiantes fueron a estudiar y tener su variedad. Hoy tengo el gusto de impartir una clase donde los estudiantes tienen y eligen conscientemente sus variantes, y a partir de sus estudios, a partir de escuchar muestras auténticas, de leer muestras auténticas de lengua, donde la gente habla en ese idioma y en su variedad, pues también pueden ir construyendo, como yo voy construyendo ese español janainístico, que es mi variedad. Vamos construyendo cómo tratamos con esa lengua extranjera, que ya no es nuestra lengua extranjera, es nuestra lengua de herramienta de uso. Y para mí no es suficiente utilizarla como algo que consigo entender, ¿no? Es el portuñol, pues se puede entender. Dentro de esas muestras, por ejemplo, está en la tesis, yo tuve que crear frases para trabajar el portuñol.
Si alguien quiere, mis hijos ven mucho el YouTube, entonces dicen, pulsa aquí, pues nosotros no tenemos para pulsar aquí, pero pueden enviarme un correo y yo les envío también esas frases del portugués, del español, con algunas mezclas de portugués. Esas frases son interesantes para trabajar y fueron interesantes para trabajar en esa época donde todavía ya no estaban los dinosaurios, pero nosotros todavía no teníamos acceso a Internet. Hoy, uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente es justamente una investigación donde vamos a contextualizar más en muestras auténticas de lengua eso que tenemos de falsos amigos, por ejemplo. Hay mucho que hacer y hay muchos alumnos interesados, hay alumnos que quieren formarse efectivamente en esa lengua. Por lo tanto, todas esas facilidades que tenemos de que el mundo está en nuestras manos, de que podemos tener contacto con personas, aunque no las veamos físicamente, tenemos contacto con ellas, las escuchamos, tenemos contacto con sus textos, tenemos contacto con otros textos de referencia. Eso sin hablar en lo básico de periódicos de todo el mundo, de películas, de canciones de todo el mundo que están en nuestras manos. Seguir estudiando español nos hace ciudadanos que pueden tener contacto con un universo en que esa lengua está presente y esa lengua está presente en una buena parte de ese nuestro planeta. Por lo tanto, estas son algunas de las razones por las que seguir estudiando español es más que todo ese movimiento en contra que estamos con lo que estamos tratando de lidiar efectivamente hoy. Es mucho más que un gobierno que no nos da apoyo, mucho más que todo lo que parece ir en contra en esa marea. Es seguir creyendo que nosotros, en mi caso brasileña, podemos ir más allá de este mundo. Y esa es una de las herramientas que nos hace ir más allá. No solo como turistas, como profesores, como investigadores, como personas que están aquí listas para devorar el mundo. Muchas gracias.